tenemos nada contra Marruecos, que vaya esto por delante. Marruecos, los que están produciendo no son de allí, son empresas de aquí, más de 1000 empresas españolas hay allí, que tienen además almacenes aquí, subvencionados por los fondos de desarrollo rural, y que se traen los productos, los manipulan aquí, y los venden como nuestros. De todo lo que te pase por la mente lo están trayendo de Marruecos. Bueno, pues y tú ves los resultados de los análisis, te lleva las manos a la cabeza. Y viene residuo, trazas en fresas, cuando aquí en hortícola, eso ya te digo, nunca ha estado autorizado, solamente en algodón. Hace 8 o 9 años que lo quitaron del algodón y ahora nos lo estamos comiendo en fresas, y las trazas, en vez de salir 0,010, que es lo máximo permitido por Europa, está saliendo con 4 gramos y pico. Entre esas materias activas se encuentran yo que sé cuántas más, en fresa, en judías verdes. Cada semana algo nuevo, por eso he querido hacer un repaso a los productos que nos llegan de Marruecos, con pesticidas, plaguicidas e insecticidas, con niveles alarmantes de tóxicos de unos años a esta parte, para que veamos que no es nada nuevo, aunque sí se esté intensificando de manera exponencial de un tiempo a esta parte, tanto en cantidad como dándole foco y voz a raíz de las huelgas emprendidas por los agricultores en los últimos meses. Y aquí queremos seguir siendo altavoz de estos injustos acontecimientos, tanto por su precaria situación, la de los agricultores, como por nuestra salud. Quiero aclarar que no se trata de echarle la culpa a Marruecos. Ellos hacen lo que pueden con lo que tienen y además, como es lógico, aprovechan las ventajas que se les facilita, como haríamos cualquiera. Tampoco es culpa de los españoles que ejercen allí ahora sus producciones. Quizás necesiten ganarse la vida y aquí, con la asfixia burocrática y regulatoria, ya no les será posible. Que Europa dice que eso es cancerígeno y te lo quitamos del mercado, y lo veo bien, pero ahora te lo come de otros terceros países como Marruecos, con los niveles superándolo un 300%. Nos están envenenando, tío. Esto ya es más que otra cosa, esto es un problema de salud pública, pero gordo, gordo, gordo. Nos mandan todos estos días a darnos palos a la UPR de la Policía Nacional, a la Guardia Civil de Tráfico, a los GRS de los boinas verdes, a los GAR de los Guardia Civil que van vestidos de negro. De mandarnos a un CEPRONA para que saquen muestras de los productos. Esto está todo corrupto desde el más abajo hasta el más arriba. Aquí está esto ya, el sistema corrupto, entero, todo el mundo comprado. El problema, como veremos en este vídeo, es lo que hacen aquí, cómo lo hacen y por qué lo hacen, y no precisamente los agricultores, que son las víctimas de esta agenda, sino los que crean, diseñan y ponen en práctica esta agenda. Para empezar, los productos que llegan del país de África del Norte no son controlados, presunta y aproximadamente en un 10% del total, lo que implica que llegan a Europa mercancías sin las debidas garantías sanitarias. Es una estafa a todos los niveles, tanto para los productores, al tratarse de una competencia desleal, como para los consumidores, que son objeto del engaño. La Unión Europea debería reconsiderar su noción mal entendida de la globalización y dejar de primar la ley de la selva en la que nos están sumiendo a todos los niveles. Hoy hacemos un repaso a estos productos tóxicos, pesticidas, plaguicidas e insecticidas que más están entrando en estas exportaciones de Marruecos, en gran medida, aunque también en otros países, como Sudáfrica, Brasil, Perú o Egipto. Si bien esta semana la alerta se ha generado con el comunicado del pasado martes, ante una notificación emitida por la Comisión Europea que alertaba de presencia de hepatitis A en fresas de Marruecos, cuya contaminación se atribuye al riego de la fruta con aguas fecales. Poco tiempo antes se había notificado ya, en este mismo producto, las fresas, una alerta por la llegada de fresas de Marruecos con presencia del norovirus G2, y aunque su detección se hizo en la frontera, no os lo perdáis, se liberó su distribución y presumiblemente ya había sido adquirido por los consumidores.
por lo que se hizo una comunicación en la que se alertaba que era potencialmente grave, aunque los medios aclaran que no se comercializaron en España y que llegaron principalmente a Países Bajos. Eso es lo de menos. Esto está pasando aquí y en toda Europa, como veremos en este vídeo. Y venía ocurriendo ya en los últimos años. Solo aclarar que el norovirus es el principal agente de gastroenteritis aguda en Europa y afecta a todas las edades por igual. Si os acordáis, en julio de 2023 se encontraban sandías y melones con exceso del pesticida metomilo. No me voy a extender mucho más porque ya hice en su momento un vídeo sobre esto, pero el metomilo es un producto químico altamente tóxico para los seres humanos y puede representar un riesgo significativo para la salud cuando se encuentra presente en alimentos consumidos por las personas. La exposición a este insecticida puede tener efectos perjudiciales, especialmente cuando se ingiere en cantidades significativas. También, haciendo el repaso, en febrero de 2024, España importaba de Marruecos judías que contenían pesticidas que triplicaban los límites establecidos por la normativa de la Unión Europea. En concreto, los análisis revelaban que las judías provenientes de Marruecos poseían 0,029 miligramos por cada kilo del pesticida benzonato de mamectina B1A, es decir, las judías de Marruecos interceptadas y mandadas a analizar por los agricultores triplicaban los límites europeos de los pesticidas. De hecho, la sobreexposición humana a esta sustancia puede tener efectos muy adversos para la salud. En diciembre de 2021, y seguimos hablando de judías, Alemania alertaba sobre el exceso de pesticidas en judías verdes de Marruecos. La alerta fue emitida porque las judías contenían restos del insecticida oxamilo, hecho que fue calificado como un nivel grave de riesgo por parte de la RASP. El oxamil tenía una presencia en las judías marroquíes de 2,4 miligramos por kilo, siendo su límite máximo de residuos de 0,01 miligramos por kilo. La intoxicación con este pesticida puede provocar dolor de cabeza, vértigo, molestias en el pecho, confusión, visión borrosa, sudoración, náuseas, cólicos, constricción de las pupilas, pulso lento, ceguera o incluso la muerte. Seguimos con el repaso. En enero de 2021, las autoridades de Alemania retiraron del mercado pimientos procedentes de Marruecos al haberse encontrado en ellos un alto contenido de pesticidas. Entre ellos destacaba Metiocarp. El Metiocarp es un pesticida con acción insecticida, acaricida y molusquicida, perteneciente a la familia de los carbamatos. La Organización Mundial de la Salud lo calificó como altamente peligroso. La intoxicación por carbamatos provoca salivación, lagrimeo, micción, diarrea, emesis, broncorrea, broncoespasmos, bradicardia, fasciculaciones musculares y debilidad. Ese mismo año, en 2021, ya en el mes de junio, se volvía a repetir la misma situación con pimientos importados de Marruecos por Alemania. Entre las sustancias encontradas destacaba la presencia del dimetocato y homeotocato, y en ambos se superaba la cantidad máxima permitida por el reglamento europeo. En concreto, en el primero, la presencia era de 0,17 miligramos por kilo y en el segundo, 0,065 miligramos por kilo, cuando el límite máximo permitido de ambos es de 0,01 miligramos por kilo, el mínimo detectable en laboratorio. Quizás si no fuese así, sería todavía menos. Y seguimos. En diciembre del pasado año 2023, detectaron altas concentraciones del clorpirifos tanto en aceitunas como en arroz procedente de Marruecos. Los resultados de los últimos análisis muestran la presencia de este insecticida en una cifra 67 veces mayor al límite permitido. Solo apuntar que el uso del clorpirifos quedó restringido en la Unión Europea en 2020. Diversos estudios han demostrado su peligrosidad para los humanos.
La Unión Europea lo prohibió porque la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, a través de un informe, llegó a identificar graves efectos neurológicos y genotóxicos con apenas exposiciones mínimas de clorpirifos, que puede entrar en contacto con el hombre por medio de su inhalación, ingestión o vía cutánea. Y seguimos. En junio de 2021 llegaron también a territorio europeo aguacates ecológicos. No os lo perdáis, ecológicos, calificados con esta etiqueta verde, procedentes de Marruecos, que contenían residuos de clorpirifos. La Asociación de Agricultores tildó este hecho como escándalo y estafa. Las alertas saltaron cuando las autoridades de los Países Bajos confirmaron la presencia de esta sustancia en los frutos, en concreto 0,29 miligramos por kilo, cuando el límite no debe superar la cantidad de 0,001 miligramos por kilo. El cargamento estaba dispuesto para su comercialización en países del viejo continente, como Países Bajos, Alemania, Austria y España. Estamos hablando no solo de la presencia de una dosis tremendamente alta de una materia suprimida en 2020, sino también de un producto agrario que se vende como ecológico y, por tanto, no debería tener residuos de ninguna sustancia sintética. Se trata de sustancias cuyo uso está prohibido en el territorio europeo, pero no su fabricación. Y ahí el quid de la cuestión. Ello permite que las empresas situadas en el Estado español y en la Unión Europea sigan fabricando sustancias prohibidas y las exporten a terceros países. Las administraciones involucradas no solamente lo permiten, sino que lo facilitan a través de la creación y mantenimiento de un sistema normativo ad hoc. Según los datos de la Agencia Europea de Productos Químicos, en 2020 se exportaron unas 677.000 toneladas de productos químicos peligrosos prohibidos o severamente restringidos en la Unión Europea. El mecanismo básico que facilita a las empresas producir pesticidas que aquí están prohibidos y exportarlos a otros países se denomina consentimiento previo informado. Esto significa básicamente que lo único que tienen que hacer es informar al país importador, poniendo números a la barbarie: 4.400 millones de euros de los más de 12.000 millones de ventas de pesticidas realizadas por las 5 principales empresas del sector provienen de las ventas de pesticidas muy peligrosos. La irracionalidad de este sistema de exportación tóxica se constata cuando se entiende que quienes más utilizan estas sustancias son los países agroexportadores y que la utilizan para fumigar sus monocultivos, y que el destino de esos alimentos no es otro que la Unión Europea. Es decir, te vendo un tóxico peligroso, lo utilizas en plantaciones de frutas y verduras y luego te las compro. Un buen negocio para las corporaciones, pero malas noticias para la población de aquí y de allí. Este efecto boomerang, por tanto, viene de lejos, y es que este regreso de los pesticidas prohibidos a través de la importación de los alimentos contaminados es una realidad antigua e innegable. Resumiendo, y aunque hay muchos más casos, se han encontrado valores muy superiores de numerosas sustancias, no solo en las fresas, sino también en cebollas, judías o tomates empaquetados. La mayoría de ellos sin registros sanitarios o con registros caducados, como fue en el caso de las judías. En el caso del tomate, los análisis mostraron fuertes restos de varios pesticidas. Marruecos tiene un acuerdo de asociación con la Unión Europea, a través del cual tiene entrada prioritaria de sus tomates a la región. Los agricultores claman porque el tomate marroquí no está sometido a los mismos requisitos a los que están obligados los tomates españoles, lo que permite que se produzca el kilo de tomate en el país vecino a un precio de entre 10 y 12 céntimos el kilo, mientras que el español cuesta hasta 4 veces más, entre 25 y 40 céntimos el kilo. Con esta clara injusticia, Marruecos ha desplazado ya al tomate español en los mercados de la Unión Europea y se ha convertido
en una potencia hortofrutícola. Y no pongo más ejemplos, por hoy ya son suficientes y no os quiero aburrir, pero si tenemos en cuenta los datos expuestos, veremos que no son fresas, tomates, judías, aguacates, sandías o cualquier otra cosa, son sencilla y lamentablemente veneno.